Estás a punto de escuchar un audiolibro pensado para disfrutarse sin prisas. Puedes escucharlo mientras conduces, descansas o realizas otras actividades del día a día. Deja que la pantalla pase a un segundo plano. Este es un contenido para escuchar, relajarte y aprender. Ponte cómodo. Empezamos. Capítulo 7. Cuando el Estado entró en escena. Tras la caída de Lehman Brothers, el sistema financiero estuvo a punto de colapsar por completo. Los mercados no funcionaban, los bancos no confiaban entre sí, y el crédito había desaparecido. Ante ese escenario, los gobiernos se enfrentaron a una decisión extrema: dejar caer el sistema o intervenir. La respuesta fue rápida y sin precedentes. Estados Unidos, Europa y otras economías avanzadas aprobaron rescates masivos para salvar a los bancos. No se trataba de proteger a los directivos ni a los accionistas, o al menos esa fue la justificación oficial. El argumento era claro: si los bancos caían, la economía real se hundiría con ellos. Empresas sin financiación, trabajadores sin empleo, ahorros en peligro. El Estado se convirtió en prestamista de último recurso. Compró activos tóxicos, inyectó capital, garantizó deudas que nadie quería asumir. En cuestión de semanas, el dinero público empezó a fluir hacia las mismas instituciones que habían alimentado la burbuja. El problema ya no estaba solo en los bancos. Había pasado a los balances públicos, déficits que se disparaban, deuda pública en aumento, y una pregunta incómoda empezó a tomar forma: ¿quién iba a pagar la factura final? Para muchos ciudadanos la respuesta parecía evidente. Mientras millones de personas perdían sus casas y sus empleos, los bancos eran rescatados con dinero público. La crisis financiera se estaba transformando en una crisis política y social. La confianza, esta vez en los gobiernos, también empezaba a resquebrajarse, y eso tendría consecuencias profundas. A continuación, veremos cómo estos rescates cambiaron las reglas del juego, qué ocurrió cuando los estados empezaron a endeudarse sin límite y por qué la crisis no terminó en 2008, sino que solo acababa de empezar. Capítulo 8. La factura invisible. Los rescates evitaron el colapso inmediato del sistema. Los bancos sobrevivieron, los mercados se estabilizaron, y el pánico financiero empezó a remitir. Pero el problema no había desaparecido. Había cambiado de lugar. Las enormes pérdidas privadas se transformaron en deuda pública. Estados que durante años habían mantenido cuentas equilibradas empezaron a endeudarse a un ritmo acelerado. Para financiar los rescates, los gobiernos emitieron deuda, mucha deuda. Y los mercados, que antes habían prestado sin preguntar, empezaron a hacerlo con desconfianza. Algunos países pasaron de ser considerados seguros a ser vistos como riesgosos en cuestión de meses. Los intereses subieron, la presión aumentó, y las opciones se redujeron. Para muchos gobiernos la respuesta fue una sola: austeridad. Recortes en gasto público, reducción de servicios, congelación de salarios, subida de impuestos. El ajuste no cayó sobre quienes habían diseñado los productos financieros, cayó sobre la población. Desempleo, precariedad, pérdida de derechos que habían tardado décadas en construirse. Para millones de personas, la crisis dejó de ser una noticia económica, se convirtió en una experiencia cotidiana. Familias que ya habían perdido sus casas ahora perdían también su seguridad laboral. Jóvenes que entraban al mercado de trabajo sin oportunidades. Generaciones enteras marcadas por la incertidumbre. La factura de la crisis no llegó en un sobre. Llegó en forma de recortes, de miedo y de futuro aplazado. Y mientras tanto, una pregunta seguía sin respuesta. Si el sistema había sido salvado con dinero público, ¿por qué el coste no se repartía de forma justa? En el siguiente capítulo veremos cómo esta sensación de injusticia alimentó una pérdida de confianza profunda, y cómo la crisis de 2008 acabó cambiando la relación entre ciudadanos, estados y sistema financiero. Capítulo 9. Después de la tormenta. Cuando el pánico financiero se disipó, muchos pensaron que lo peor había pasado. Los bancos seguían en pie, los mercados funcionaban de nuevo, y el sistema, al menos en apariencia, había sido estabilizado. Pero la crisis de 2008 no terminó con los rescates, solo cambió de forma. Las consecuencias se extendieron durante años: crecimiento débil, salarios estancados, desigualdad en aumento. La confianza,
Uno de los pilares invisibles de cualquier sistema económico había quedado dañada. Para millones de personas la promesa de seguridad se rompió definitivamente. Habían seguido las reglas, habían trabajado, habían ahorrado, y aún así lo perdieron todo. Mientras tanto, muchos de los responsables de las decisiones que provocaron la crisis no solo evitaron consecuencias, sino que continuaron en puestos de poder. Eso dejó una huella profunda. Movimientos de protesta, desafección política, desconfianza hacia las élites económicas y financieras. La crisis de 2008 no fue solo un colapso económico, fue una ruptura del contrato social. Cambió la forma en que las personas ven a los bancos, a los gobiernos y al propio sistema. También dejó una lección incómoda, que los mercados no siempre se autorregulan, que el riesgo no desaparece solo porque se distribuya, y que cuando las decisiones privadas tienen consecuencias públicas, alguien siempre acaba pagando la factura. Esa factura sigue presente hoy, en la deuda acumulada, en la precariedad laboral, en la desconfianza generalizada, pero también en una pregunta que permanece abierta. ¿Puede construirse un sistema financiero más justo, más estable y más transparente? En el siguiente bloque exploraremos qué cambios surgieron tras la crisis, qué se hizo para evitar que volviera a ocurrir y por qué, a pesar de todo, muchos creen que las mismas condiciones podrían repetirse. Si este contenido te está aportando valor, suscríbete al canal. A ti publicamos audiolibros completos en español para escuchar sin prisas, mientras conduces, descansas o haces tu día a día. Suscríbete y continúa aprendiendo.